Voy a grabar la clase para esas 43 personas que no se unen a las clases y que después me dicen que yo no explico y por eso ellos no pueden hacer el trabajo práctico. Bueno, especialmente para esas personas que después seguro van a ver, ¿verdad? 43 reproducciones tiene que haber después de esta clase como mínimo. Bueno, divergencia Optimista para un rotacional. viernes, profe. Optimista para un viernes. Y para hacer el primer viernes ya esta segunda parte es bastante bueno. Bueno, la primera parte que vamos a trabajar nosotros en este tema es la descripción cualitativa de lo que es la ley de Gauss. Para poder trabajar con la descripción cualitativa de la ley de Gauss, es necesario que nosotros tengamos en cuenta las definiciones del vector campo eléctrico. Primer punto, me voy a ir directo a las gráficas, ¿sí? Este material ustedes ya lo tienen en la plataforma, ¿sí? Bueno, primer detalle a tener en cuenta. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es un vector, en primer lugar. Está determinado, está creado, mejor dicho, por una única carga. Se puede crear campo eléctrico a partir de una única carga, que se conoce como carga fuente. Esa carga fuente produce campo, es decir, produce líneas de campo eléctrico por las cuales circula, ¿qué cosa? Circulan las líneas de fuerza, es decir, los vectores de fuerza, y también esas líneas me demuestran la densidad dentro de ese campo donde yo estoy trabajando. O sea, en un punto en particular se deja libre una carga y esa carga me produce campo. Ese campo está determinado por líneas, ¿sí? Ahora, se dice que el campo eléctrico en la carga positiva es un campo eléctrico saliente y en la carga negativa es un campo eléctrico entrante. Ese es un detalle que tienen que tener en cuenta, ¿sí? En la carga positiva, el campo eléctrico es saliente y la negativa es entrante. Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que las líneas de carga entre dos cargas no se pueden cruzar, es decir, las líneas de campo no se pueden cruzar entre sí, no puede haber una superposición de las líneas de campo eléctrico. ¿Pueden haber líneas sueltas? Claro, pueden haber líneas sueltas, puede haber, pero siempre se dice que todas las líneas de campo eléctrico que salen de una carga positiva tienen que entrar a una carga negativa. Primer punto. El otro punto, les vuelvo a repetir, las líneas de campo no pueden cruzarse. Las líneas de campo se les dice que son líneas de campo radiales, comportándose alrededor de una carga puntual, ¿sí? Entonces las líneas de campo se les dice radiales. ¿Por qué? Porque se supone que forman una especie de círculo a su alrededor. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta también es el siguiente. Las líneas de campo son o representan un flujo de campo a través de una superficie. O sea que si yo agarro una superficie en particular, la cantidad de líneas de campo me va a representar el flujo de campo eléctrico a través de cierta superficie. Detalles técnicos que tengamos sería la descripción cualitativa de la ley de Gauss. Describir cualitativamente la ley de Gauss sería describir cómo se comporta el campo eléctrico en cualquier situación. Y en esta tablita que ven acá nos dice que las líneas de campo alrededor, está determinada alrededor de una carga, en primer lugar. Acá les muestra cuando las cargas son de signos opuestos qué sucede. Y cuando son del mismo signo, como ven, se repelen entre sí las líneas de campo. ¿Qué es el flujo de campo eléctrico? Es una cantidad de líneas de carga a través de una superficie. Ya sabemos que flujo de energía, por ejemplo, es la cantidad de energía que pasa a través de una superficie. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, la misma cosa hablamos de lo que es el flujo de campo.
El flujo de campo eléctrico está determinado por este símbolo que ven acá. Esto me indica flujo de campo eléctrico, ¿sí? Es como el omega en mayúscula. Me determina el flujo de campo eléctrico. Ahora, todo esto que ustedes ven acá, yo les voy a mostrar en la forma cuantitativa, ¿sí? Así que esta parte del material, las dos primeras hojas, van a tener que leerlos ustedes, ¿ok? Porque yo me voy a detener más en lo que es la descripción cuantitativa. ¿Por qué? Porque aquí sí quizá nos podemos encontrar con inconvenientes. Bueno, ¿cómo describimos la ley de Gauss en su forma cuantitativa? Bueno, y aquí vamos a empezar a encontrarle sentido de por qué empezamos a estudiar nosotros la divergencia de un campo electrostático, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la ley de Gauss la tengo que utilizar. Bueno, un detalle importante. Esperen que voy a hacer un poco de espacio acá. Ahí. Un detalle importante a tener en cuenta. Nosotros manejamos ya lo que es la ecuación de campo eléctrico alrededor de una carga puntual, ¿sí? Cuando yo hablo de una densidad lineal de carga, nosotros decíamos que era diferencial de línea. Ahora nosotros vamos a hablar como mínimo, vamos a hablar de un flujo a través de una superficie o vamos a hablar a través de un volumen determinado. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Gauss, nosotros vamos a trabajar con una diferencial de área o con una diferencial de volumen. Eso significa que vamos a empezar a trabajar con integrales en 2 y en 3 dimensiones. Ahora, en esta parte final de este material, les coloqué una pequeña tablita. Esta tablita nos dice, para poder trabajar con la ley de Gauss, tenemos que manejar lo siguiente. Para coordenadas cartesianas ya sabemos que la divergencia, recuerden que era el símbolo de gradiente punto vector, me da la divergencia, ¿sí? No se olviden de eso. Para poder tener, por ejemplo, nosotros la divergencia en coordenadas cartesianas o la ley de Gauss en coordenadas cartesianas, ya sabemos que directamente la divergencia es la derivada con respecto a x de la componente x, la derivada con respecto a y de la componente y la misma cosa para la derivada con respecto a z de la componente z. Hasta acá estamos bien. Ahora, ¿dónde empieza a haber algo nuevo para nosotros? Que nosotros vamos a trabajar con dos lindas y bonitas coordenadas nuevas, que se conocen como las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas. Bueno, para trabajar con las coordenadas esféricas ya tenemos una ecuación determinada, así como también ya tenemos los límites de integración determinados una vez que tengamos que trabajar con nuestras coordenadas esféricas. Cuando me diga, por ejemplo, hallar, qué sé yo, hallar el flujo, teniendo en cuenta coordenadas esféricas, y me diga, por ejemplo, que tengo que usar este tipo de coordenadas, entonces yo sé que directamente voy a derivar, ¿sí? Y voy a utilizar esta ecuación. Me va a dar un vector, como siempre en mi ejercicio, y mi A sub R, voy a colocarle aquí, nada de lo demás se va a cambiar. ¿Qué yo voy a cambiar cada vez que voy a trabajar? Voy a cambiar esto, voy a cambiar mi A sub R, mi A sub tita y mi A sub phi. Solo eso voy a cambiar, porque las coordenadas esféricas se mueven en tres ejes cartesianos. ¿Alguna vez hicieron en geometría analítica la transformación de la coordenada cartesiana a coordenadas polares? ¿Llegaron a hacer eso en analítica? No, profe. ¿No llegaron a hacer? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aceptarle nomás ya nosotros a esta ecuación de divergencia para coordenadas esféricas, ¿sí? Porque si no tienen experiencia en la transformación cartesiana de, por ejemplo, de una coordenada cartesiana a polar, me va a costar y me va a llevar una semana o 2 semanas de clase que hagamos esto. Entonces aquí vamos a aceptar nosotros que la divergencia para coordenadas esféricas me da directamente esta ecuación, ¿ok? Lastimosamente el tiempo no nos da como para poder
ver por qué me da esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a aceptarla. Ahora bien, cuando trabajamos con las coordenadas esféricas, vamos a tener un vector que va a estar determinado siempre, que me puede decir a veces que tiene solamente componente en R, que tiene solo componente radial, también se le dice, ¿sí? Y tengamos en cuenta que esa componente radial es en R. ¿Por qué? Porque la R me indica el radio de mi esfera, ¿sí? Ahora, el valor de tita me indica cómo crece mi esfera y el valor de phi me va a indicar la cantidad de circunferencias que están formando mi esfera. Entonces, de esta forma yo tengo mis coordenadas esféricas determinadas. Ahora, otro tema. Cuando nosotros trabajamos en coordenadas esféricas, podemos tanto tener la divergencia como también podemos integrar en coordenadas esféricas. Lo lindo de integrar en coordenadas esféricas es que los límites ya están determinados. Y este cuadrito que ustedes ven acá, les recomiendo que lo impriman o lo copien. O lo copien, ¿verdad? Y ya lo tengan como una especie de formulario, porque esto lo vamos a usar mucho. Entonces, 2 o 3 clases vamos a usarla así. Me callo así de golpe porque estoy con mi tereré, les cuento, porque en serio es insoportable este calor y hablar solita me cuesta. Entonces, bueno. Tranqui, profe. Dale. Entonces, los límites que vamos a tener nosotros aquí para trabajar en coordenadas esféricas, cuando mi ejercicio me diga que mis coordenadas son esféricas, ¿sí? Porque para trabajar con Gauss nos va a decir luego el ejercicio que tengo coordenadas esféricas. Híjole, Gustavo, bueno, fuerza. Bueno, entonces, fíjense aquí. Si me dice mi ejercicio diferencial de área, o si me dice que tengo que trabajar, por ejemplo, me va a decir, por ejemplo, el ejercicio, una carga puntual que está determinada de tal forma y hay un flujo de corriente alrededor de tal área, me va a decir mi ejercicio, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que ver entonces mi diferencial de área. Nosotros normalmente cuando decíamos diferencial de área para coordenadas cartesianas, pues decíamos de X, de Y. Y diferencial de volumen le poníamos la de Z. Ahora, para la coordenada esférica no es directo el tema. Para la coordenada esférica yo tengo que reemplazar mi diferencial de área por este valor. R al cuadrado por seno tita diferencial de phi. ¿Ok? Y voy a usar estos límites en mis integrales, ¿ok? O sea, tita va a ir de 0 a pi y phi va a ir de 0 a 2pi. Esto no va a cambiar, ¿ok? No va a cambiar. Y la misma cosa va a pasar con la coordenada, con la diferencial de tau, o sea, la diferencial volumétrica. Porque como ven aquí es r tita seno tita de r de tita de phi. ¿Ok? De esa manera otra vez yo tengo, pero con la diferencia que ahora mi integral va a ser triple y mi r la voy a integrar ¿de dónde a dónde? De 0 hasta r. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar solamente una porción del radio. ¿Por qué? Porque las líneas de campo no tienen corte. Las líneas de campo pues no se pueden cortar. Entonces siempre mi integral va a tener estos 3 límites de integración que tenemos que respetar. Siempre que yo hable de una esfera. Otra forma de trabajar con la ley de Gauss es trabajar con un cilindro. Y ahí nosotros tenemos las coordenadas cilíndricas. Cuando hablamos de coordenadas cilíndricas, tenemos esta ecuación en la cual tenemos A de R, A de phi y A de Z. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya no formamos pues nuestra esfera, ahora formamos un cilindro, donde R es el radio de la base, donde phi me indica directamente el ángulo de mi base circular y la Z me indica la longitud de mi esfera, de mi cilindro, ¿sí? O sea, a la altura de mi cilindro se refiere la Z. Transformar de cartesiana a cilíndrica es mucho más fácil. Como se dan cuenta, la ecuación ya es más corta.
Y es mucho más fácil transformar de cartesiana a cilíndrica. ¿Por qué? Porque no se toca esta coordenada. Solamente dos coordenadas tocamos. La tercera no, la tercera se mantiene igual. Entonces ahí nos ahorramos una transformación larguita, cosa que no sucede con la esfera. Entonces para las coordenadas cilíndricas, nosotros también vamos a tener límites de integración cuando trabajemos con la parte de integrales, tanto para lo que sería mi R, que va a ser mi radio, va a estar determinado de 0 a S, donde S sería el radio de mi cilindro. Phi, como les dije, es el ángulo de mi base del cilindro y va a estar determinada de 0 a 2pi, porque ese me va a completar mi cilindro, ¿verdad? Mi base. Y mi Z, que sería mi altura, va a estar determinada de 0 hasta L. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de la longitud de mi cilindro. Y mis diferenciales, como ven, son estas. Y son mucho más fáciles. R de Z de phi es para diferencial de área y para diferencial de volumen, R de Z, R de R, de phi y de Z, ¿ok? Entonces, esta tablita es sagrada para nosotros de ahora en más. Si les pido lo siguiente, comparen esta tabla con las tablas que están en los libros. Si de por ahí yo tuve algún que otro error. Yo recuerdo el semestre anterior tuve un error, creo que era en esta parte, en la R. Le había puesto R cuadrado y era solo R. Pero por las dudas les pido que ustedes vuelvan a verificar. Yo ya verifiqué y es igual, pero igual les pido que vuelvan ustedes a verificar esto en las tablas, ¿sí? En el libro de Griffiths, al final del libro, por ejemplo, está la tabla, ¿sí? Por ahí si quieren verificar si ustedes tienen otra edición del material o si buscan en algún otro lugar, entonces sería interesante que para la próxima clase me digan si es que encontraron algo diferente, ¿sí? Y, por ejemplo, si encontraron en vez de R encuentran otro valor o en vez de la Z le llama de otra manera también, ¿sí? Así que eso vamos a ir viendo. Bueno, ahora, como vemos, tenemos una demostración aquí de cómo es que a partir de la ecuación de campo eléctrico nosotros llegamos a lo que es esta ecuación linda, donde me indica la forma cuantitativa de la ley de Gauss para cualquier superficie cerrada. Pero eso lo vamos a hacer ahora juntos, paso por paso, ¿sí? No les quiero decir, dejo para ustedes esto y voy a los ejercicios porque por ahí se me pueden perder, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la demostración cuantitativa de la ley de Gauss. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta la tablita que nosotros estamos usando. Así que esta tablita, como les dije, ahora va a ser sí o sí sagrada para nosotros. Para demostrar lo que es la ecuación de la ley de Gauss o de cómo podemos hallar nosotros lo que es la carga encerrada dentro de una superficie, se utiliza la esfera. ¿Por qué? Porque la esfera es la que por llamarlo así, le tiene a todas las demás figuras adentro. Entonces se utiliza la esfera. Bueno, nosotros para poder trabajar con la ley de Gauss, empezamos a hacerla de una forma cuantitativa. Y para ello decimos, en el caso de esta carga puntual Q en el origen, es decir, esta carga está acá, en el origen de las coordenadas, ¿sí? Ahora no anda esta cosa, en serio. Espérenme un ratito. No escribe esto. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, aquí está nuestra carga puntual. Bueno, el flujo de campo eléctrico a través de la esfera de radio R, como me indica acá, que tiene un radio R, está determinado por esta ecuación. Yo sé que con esta ecuación voy a hallar el flujo de corriente eléctrica, ¿sí? Entonces nosotros decimos que, en primer lugar, para una esfera yo voy a tener su diferencial de área. Y la diferencial de área va a ser R cuadrado por seno tita de phi. Y va a estar en estos límites mi integral. Entonces yo voy a decir acá, como yo quiero hallar el flujo en un área determinada,
Yo para eso utilizo mi integral cerrada, ¿ok? Acá yo utilizo integral cerrada. Se determina cuando nosotros hablamos de flujo en física, utilizamos el simbolito de la integral cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a delimitar pues nuestra integral. Fuera de esto no es cierto lo demás. Lo que nosotros vamos a tener acá, lo que vamos a hallar, una vez que salgamos de estos límites ya deja de ser cierto. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, siempre tenemos que trabajarla como una integral cerrada. Primer detalle a tener en cuenta. Entonces, acá nosotros decimos, la integral cerrada de campo por diferencial de área, sabemos que es igual a la integral de 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por la carga eléctrica encerrada dividido r cuadrado con mi versor R y mi diferencial de área. Bueno, nosotros sabemos que vamos a trabajar en función a mi versor R. Siempre decíamos eso. Entonces acá ya no hace falta que volvamos a escribir el versor, ¿sí? Por ende, yo voy a decir acá ahora, como yo ya tengo mi diferencial de área, lo que voy a hacer en esta parte es reemplazar mi diferencial de área aquí, ya sin mi versor, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de un flujo cerrado, entonces ya no es necesario que diga que hay un versor. Entonces aquí yo voy a decir, la integral cerrada de campo por la diferencial de área es igual a ¿qué cosa? Voy a seguir escribiendo directamente mi integral, ¿sí? Entonces digo, la integral de 1 sobre 4pi epsilon 0 por mi carga dividido r cuadrado. Y en vez de mi diferencial de área voy a escribir r cuadrado por el seno de tita de phi. ¿Ok? Como ven acá, se puede simplificar r cuadrado con r cuadrado. De modo que esto me va a quedar la integral cerrada de campo diferencial de área va a ser igual a, voy a sacar este de mi integral, ¿sí? 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de q por seno de tita, diferencial de phi. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es ya distribuir mi integral de acuerdo a las diferenciales, teniendo en cuenta ¿qué cosa? Teniendo en cuenta los respectivos límites de integración que tenemos aquí. Entonces decimos, la integral de campo diferencial de área es igual a, puedo sacar la Q, como ven la Q es constante. Entonces acá yo puedo decir la carga sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por, bueno, fíjense aquí, tengo seno tita de tita. Y me dice que tita va de 0 a pi. Entonces voy a escribir la integral de 0 a pi de seno de tita diferencial de tita multiplicada por la integral de ¿quién? De 0 a 2pi ahora me toca hacer. Entonces digo de 0 a 2pi de la diferencial de phi. Porque en función a phi solamente está su diferencial. Entonces ahí tenemos que tener qué cosa tenemos que hacer de a uno nuestras integrales. Bueno, opción de ustedes, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer las dos de una vez, genial. Ahora, si quieren hacerla por parte, también está bien, ¿verdad? Eso es cero drama. Eso ya depende de cómo ustedes trabajan y cómo dominen la parte de integrales. Entonces acá decimos la integral cerrada de campo diferencial de área es igual a la carga dividido 4pi epsilon 0 multiplicado por. Voy a hacer de una vez ya, ¿verdad? Seno de tita, la integral de seno tita es menos coseno de tita. Menos coseno de tita evaluado de 0 a pi. Multiplicado por la integral de la diferencial va a ser phi evaluado de 0 a 2pi. Entonces, acá me quedaría la integral de campo eléctrico diferencial de área igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por, voy a dejar el menos, a ver, voy a dejar ahí el menos, paréntesis, va a ser coseno de pi
menos el coseno de 0 multiplicado por 2pi menos 0. Entonces acá me quedaría coseno pi, ¿cuánto es? La integral cerrada de campo diferencial de área va a ser Q por 4pi epsilon 0 por ¿cuánto quedaría esto? Voy a hacer lo siguiente, voy a dejar un poco adentro este. Acá va a ser menos y acá va a ser más, entonces, ¿sí? Entonces acá me quedaría coseno de pi, no sé cuánto es, menos 1 era, ¿verdad? Coseno de pi me parece que es menos 1. Acá era un menos. Más coseno de 0 es 1, Menos 1, profe. ¿verdad? Está bien. Sí. Y este menos es acá, entonces más coseno de 0 que es 1. Esto va a ser multiplicado por 2pi. Entonces quedaría la integral cerrada de campo igual a la carga sobre 4pi epsilon 0 por menos por menos más 1, 2 por 2 por 4pi. Entonces me queda, ¿verdad? Entonces acá 4pi con 4pi se va. Por ende, la integral de campo diferencial de área es igual a la carga multiplicado por 1 sobre epsilon 0. ¿Cómo yo digo entonces o cómo yo le escribo a esta ecuación? Entonces yo puedo definir acá que para cualquier superficie cerrada tenemos que la forma cuantitativa de la ley de Gauss está determinada por la integral cerrada de campo diferencial de área igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. ¿Y dónde está encerrada esta carga? Está encerrada dentro de mi diferencial, ¿sí? Entonces así yo indico cómo se trabaja con lo que sería la forma cuantitativa de la ley de Gauss, ¿sí? Y también yo tengo que tener en cuenta aquí que puedo trabajar con la divergencia. Tal como se ve aquí, la ley de Gauss es una ecuación integral, pero podemos transformar esta ecuación en una ecuación diferencial. Es decir, a ver, voy a encerrar esto. Entonces, vamos a transformar esta ecuación integral en una ecuación diferencial. Esta es una de las ecuaciones que vamos a trabajar para lo que sería la ley de Gauss, ¿sí? Y vamos a transformar ahora esta ecuación. ¿Cómo yo transformo esta ecuación? Bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros trabajamos con la ley de Gauss, yo puedo decir de la siguiente forma. A ver, voy a hacer la igualación, a ver si me entienden cómo es lo que voy a hacer, ¿sí? Yo puedo decir lo siguiente. La integral cerrada de campo con diferencial de área es la misma cosa que escribir la diferencial volumétrica de la divergencia de campo con respecto a la diferencial de volumen. ¿Sí? Porque si yo hago acá la derivada de esto, voy a quedarme con mi diferencial de área, matemáticamente hablando. No sé si me entienden esto. No tanto, profe. ¿No? A ver, si nuestro campo vale x cuadrado, ¿sí? Y yo estoy haciendo la diferencial de la x cuadrado. ¿Ok? Diferencial de área de mi x cuadrado. Ahora, esa x cuadrado, si yo la quiero llevar dentro de lo que sería nuestra integral de volumen, yo tengo que hacer la divergencia de ese campo. De modo que esto es como decir lo siguiente, yo estoy haciendo la divergencia de esto. Yo sé que para obtener mi x, ¿cómo se hacía la divergencia de x cuadrado? A ver, ¿dónde estaba la divergencia? Acá. Por ejemplo, divergencia de x cuadrado me dice que es la derivada con respecto a x, ¿sí? Entonces, es como hacer lo siguiente.
Es como hacer la integral de superficie de x cuadrado, ¿sí? Y es la misma cosa que hacer la integral de volumen de ¿quién? De 2x, diferencial de volumen. ¿Me entienden la idea? Sí, profe, ahora sí entendí. Ahora sí. Bueno, entonces a esto me refiero. Yo puedo hacer esta transformación, pues. ¿Por qué quiero hacer esta transformación? Porque yo necesito reescribir, ¿qué cosa? Necesito reescribir mi carga encerrada. Por ende, yo puedo reescribir la carga encerrada de la siguiente manera. Y esto ya es una, les cuento, esto ya es una ecuación, ¿verdad? Esto es una ecuación. Porque yo puedo decir que mi carga encerrada es igual a la integral volumétrica de ρ por diferencial de tau, o diferencial de volumen, como quieran llamarlo. Esto es una ecuación para la carga encerrada, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la ley de Gauss? ¿Qué sucede con la ley de Gauss aquí? Entonces, voy a escribir mi ley de Gauss de la siguiente manera. Voy a usar esta parte que tengo acá y voy a decir que mi integral de volumen de la, se me fue la palabra, de la divergencia de campo, diferencial de tau es igual a ¿qué cosa? Va a ser igual entonces a lo que sería mi integral de volumen de ¿a qué era igual? Mi campo. Mi campo era igual a ρ sobre epsilon 0. Puedo transformarlo de esta forma. Y ahí voy a decir diferencial de tau. Recuerden que epsilon 0 es una constante, ¿sí? Pasa que epsilon 0 es una constante. Entonces yo puedo escribir de esta forma. Es como escribir esto. Miren, la carga encerrada y escribir ρ en vez de escribir carga encerrada. Pero la escribo dividido epsilon 0, que es lo que yo hallé acá. ¿Ok? De modo que esto quedaría de la siguiente forma. Como ambas son diferencial de volumen, yo puedo decir que es como que se simplifica. ¿Sí? Por ende, yo voy a tomar solamente lo que está dentro, o sea, mi integrando. Voy a tomar solamente esto, voy a tomar y voy a decir, por ende, que la divergencia de campo eléctrico es igual a ¿qué cosa? A ρ sobre epsilon 0. Y esta es mi ecuación diferencial de la ley de Gauss. ¿Ok? Como ven, son ecuaciones fáciles, no son ecuaciones muy trabajadas. ¿Dónde va a estar el inconveniente o dónde yo me puedo llegar a equivocar si me equivoco? En el tipo de coordenadas que se utilice, ¿sí? Porque como ven acá la divergencia de campo se utiliza para esférica y cilíndrica. Y aquí les puse cuando se trabaja con la parte integral, ¿ok? Nosotros tenemos que de ahora en más respetar estas ecuaciones para la parte integral y para la parte diferencial de la ley de Gauss. Ahora, ¿cómo se trabaja con estas ecuaciones? Es la pregunta. Y para ello vamos a ir directamente a nuestro ejercitario. Y en el ejercitario que ustedes ya tienen en plataforma, les coloqué 3 problemitas, ¿sí? Me gustaría que estos 3 problemitas me lo entreguen la próxima semana como trabajo, ¿sí? Yo sé, ahora yo voy a hacer uno con ustedes, ¿ok? Pero los otros problemas necesito que ustedes lo entreguen, ¿ok? O sea, los 3, mejor dicho, ustedes lo resuelvan. Y lo resuelven de la misma manera que estamos trabajando, que vamos a trabajar ahora este ejercicio. Sí les digo, el ejercicio que vamos a trabajar es medio argelito, porque es medio largo. Es medio larguito, pero el ejercicio 2 y 3 que ven acá no son largos. Pero sí tienen que seguir todos los pasos para trabajar. Estos ejercicios son del Griffith. No quiero ver que ustedes me entreguen después lo que está en el solucionario, porque el solucionario es redirecto y a mí no me sirve eso. Cualquiera copia del solucionario. Yo necesito que ustedes me digan, entendí, no entendí. No sé cómo hacer, sé cómo hacer. ¿Ok? Entonces, no quiero que me copien del solucionario las soluciones de estos problemas. Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio, ¿sí? Porque acá se pide todo lo que me puede pedir en esta primera parte de la ley de Gauss.
Acá no obvia nada. Acá se pide las dos cosas o tres cosas que se puede pedir cuando se trabaja con ley de Gauss. Entonces vamos a resolver juntos este primer problemita, ¿sí? Sí, les cuento, es medio extenso, pero los problemas de ahora en más van a resolverse de esta manera, o sea, son así. Entonces que no les sorprenda si el problema es largo. Bueno, el ejercicio dice, suponiendo que el campo eléctrico, y los ejercicios son de esta forma, ¿eh? Suponiendo que el campo eléctrico en una determinada región está dado por KR cubo sobre R, miren que acá solamente les da una coordenada, una única coordenada, o sea, sobre R nomás les pide. En coordenadas esféricas, o sea, voy a trabajar en esta linda coordenada, donde K es una constante es la K. Encuentre la densidad de carga. Bueno, ¿qué es densidad de carga? Nuestra densidad de carga es ρ. Nosotros acabamos de sacar esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es trabajar con la ecuación diferencial de la ley de Gauss. Por ende, van a decir aquí ustedes, la diferencial, el gradiente multiplicado por el campo, o sea, la divergencia de campo, es igual a 1 sobre epsilon 0 por ρ. Yo tengo que añadir el valor de ρ. Bueno, ¿cómo es la diferencial, la divergencia de campo en coordenadas esféricas? Nos vamos a nuestra ecuación. Y la divergencia en coordenadas esféricas es todo esto, ¿sí? Pero, si ustedes se fijan en el problema me dice solamente que está sobre R. Ahora, ¿sí? O sea, tita y phi no tiene coordenadas. Y yo sé que derivar 0 me va a dar 0. Entonces no necesito utilizar mi coordenada o la parte de tita y de phi. Solamente utilizo la primera parte de mi divergencia, que sería la parte de R. Y de acuerdo a mi ejercicio me dice que la divergencia del vector es 1 sobre R cuadrado. Voy a escribir por partes. Sería 1 sobre R cuadrado, derivada parcial con respecto a R de A sub R, creo que decía. A ver, decía A sub R por R al cuadrado. Bueno, A sub R por R al cuadrado. El que está acá adentro es el punto de la multiplicación nomás, ¿sí? Esto es igual a 1 sobre epsilon 0 ρ. Bueno, escribo entonces 1 sobre R cuadrado por la derivada con respecto a R de ¿quién? De R cuadrado por la componente radial de mi ecuación. Y mi componente radial me dice que es KR cubo. KR al cubo, entonces es mi componente radial. Por ende, esto es igual a 1 sobre epsilon 0 ρ. Aquí voy a decir 1 sobre R cuadrado por la derivada con respecto a R de ¿quién? De K por R quinta. Es igual a 1 sobre epsilon 0 ρ. Derivada parcial con respecto a R me pide mi ejercicio. ¿Qué significa eso? Que yo tengo aquí 1 sobre R cuadrado por la derivada con respecto a R de 5 R cuarta, ¿verdad? Entonces acá por 5 R cuarta. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Por ahora no, profe. Por ahora no. ¿Se entiende todavía lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tenemos 1 sobre R cuadrado, R cuarta, se simplifica. Entonces me queda K por 5R cuadrado. Este valor de epsilon 0 puedo pasar multiplicando y ahí ya tienen el valor de la densidad de carga. Es decir, ρ va a ser ¿cuánto? Va a ser 5
epsilon 0 K R cuadrado. Y ahí ya está nuestra primera parte, es decir, nuestra densidad de carga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué significa densidad de carga, profe? La densidad de carga es la cantidad de carga que fluye a través del campo eléctrico que vas a determinar enseguida. Eso sería. Siempre que te dice densidad, es una cantidad a través de cierto punto. Y en este caso vos estás hallando la cantidad de carga que fluye a través de un área determinada. En este caso, una esfera. ¿Sí? A eso se refiere con la densidad. Sí, profe. Bueno, aquí tienen entonces, esta es la 21ª forma en que pueden hallar la densidad de carga, ¿ok? Ahora, el punto B del ejercicio me dice, encuentre la carga total contenida en una esfera de radio R centrada en el origen. Para este caso, utilice dos métodos diferentes. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer los dos métodos que me sirven dentro de la ley de Gauss para poder hallar la carga encerrada. Bueno, vamos a utilizar en primer lugar la primera ecuación que aprendimos, que es esta ecuación. Entonces, esto voy a usar así como está y voy a copiarlo acá para el punto B. Aquí hay 25 ya. A ver, punto B. Entonces, ahí está. El ejercicio me dice que para hallar la carga encerrada yo tengo que hacer la integral cerrada de campo diferencial de área. Me dice mi primera forma de hallar mi carga encerrada. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué voy a decir? Bueno, aplicando la ley de Gauss, nosotros sabemos que 1 sobre epsilon 0 por carga encerrada me da esto, o al revés, o la integral cerrada de campo por diferencial de área es igual a 1 sobre epsilon 0 carga encerrada. Como yo quiero hallar la carga encerrada, voy a despejar la carga encerrada de mi ecuación, ¿sí? Entonces voy a llevar acá y voy a decir, la carga encerrada es igual a ¿quién? A epsilon 0 multiplicado por la integral cerrada del campo diferencial de área. Mi ejercicio me decía que tengo que tomar las coordenadas esféricas. Entonces voy a trabajarle a mi linda integral en función a las coordenadas esféricas. ¿Ok? Eso significa que tengo que hacer lo siguiente. Carga encerrada es igual a epsilon 0 por, y voy a reemplazar el valor de campo que me dio mi ejercicio. Mi ejercicio me dice que el campo es KR cubo. ¿Ok? Directamente KR cubo. Integral cerrada de K por R cubo, que es el valor de mi campo eléctrico. Por mi diferencial de área, dice el ejercicio. Y mi diferencial de área, miramos la tablita. Yo no me sé tampoco de memoria, les aviso luego, entonces tengo que mirar la tablita. Mi diferencial de área para coordenadas esféricas es R cuadrado seno tita de phi. Entonces utilizo eso y digo acá, en vez de mi diferencial de área, escribo R cuadrado seno de tita, diferencial de phi. ¿Ok? Entonces, ahora ya puedo trabajar con mi ecuación. Por ende, voy a tener carga encerrada es igual a epsilon 0 por lo que sería mi integral. Fíjense aquí, voy a volver a escribir de nuevo, ¿sí? Integral cerrada de K y tengo R cubo por R cuadrado, tengo R quinta por el seno de tita. Diferencial de tita, diferencial de phi. Ahora sí ya voy a cambiar por los límites de integración, ¿ok? Como ven, en este ejercicio, mi K y mi R quinta son constantes, porque para la diferencial de área utiliza de tita de phi nomás mi ecuación.
Entonces voy a decir carga encerrada es igual a epsilon 0K R quinta multiplicado por la integral de seno tita diferencial de tita por la integral de la diferencial de phi. Y mis límites de integración, no sé. Vamos a la esfera. Para la esfera me dice que tita se mueve de 0 a pi y phi se mueve de 0 a 2pi. Entonces sería acá mi integral de 0 a pi y esto va a ser de 0 a 2pi. Entonces ahí ya podemos trabajar con el ejercicio. De modo que quedaría mi carga encerrada igual a epsilon 0K R quinta por la integral del seno, habíamos visto ya que era menos coseno tita, evaluado de 0 a pi, por la integral de phi, va a ser phi evaluado de 0 a 2pi. Entonces acá obtenemos la carga encerrada igual a epsilon 0K R quinta multiplicado por, bueno, acá tendríamos entonces la misma cosa que en el anterior, ¿verdad? Quedaría menos coseno de pi menos coseno de 0. Y esto va a estar multiplicado por 2pi menos 0, que es la evaluación de phi. Entonces, acá vamos a quedar carga encerrada va a ser igual a epsilon 0K R quinta por la misma cosa que el punto anterior, menos, sí, coseno de pi pues es menos 1, por menos me da 1. Menos por menos más coseno de 0 que es 1 me da 1 otra vez. Entonces esto queda multiplicado por 4pi, ¿verdad? Directamente. Esto me sale 2 y este me sale 2pi. Entonces 2 por 2pi es 4pi. Y entonces ahí ya tienen ustedes el valor de la carga encerrada. Y mi carga encerrada es igual a 4pi epsilon 0K por R quinta. Esto sería la cantidad de carga encerrada en la esfera, ¿ok? Ahora, me dice por dos métodos diferentes mi ejercicio. ¿Y cuál es el otro método? Y bueno, el otro método ya sabemos que es directamente utilizar esta ecuación. Que sería, a ver, se me perdió mi ecuación. Esta. La otra ecuación para la carga encerrada es utilizar la integral volumétrica, ¿ok? Y vamos a hacer esto también para que vean cómo se trabaja con esto, ¿sí? Después ya les dejo. Bueno, entonces, va a ser carga encerrada. Para el otro método, voy a llamarle punto B. A ver, punto B. No, B.2 ya sería así que. B.2. Carga encerrada es igual a la integral de volumen de ρ por diferencial de tau. Y acá cuando usamos esta ecuación tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, nosotros vamos a utilizar un valor que también pedía el ejercicio. Eso significa que si ustedes hacen mal la densidad de carga, va a estar mal también la cantidad de carga encerrada, ¿ok? Entonces, utilizar esa opción. Por ahí si el ejercicio les dice hallar la carga encerrada y no les dice por qué método utilizar, entonces yo optaría por usar este método, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando tengo que hallar densidad de carga, si de por ahí tenemos un error, vamos a arrastrar nuestro error, ¿ok? Entonces, para no llegar a eso, tratemos de utilizar siempre la ecuación que tenga que partir de mi enunciado, ¿sí? Entonces acá decimos 5 epsilon 0K R cuadrado es mi ρ. Entonces voy a tener la integral de volumen de 5 epsilon 0K R cuadrado diferencial de tau. Voy a tener eso como mi valor de ρ.
Bueno, y tenemos que ver la diferencial de tau para coordenadas esféricas. Entonces, la carga encerrada va a ser la integral volumétrica de 5 epsilon 0 k r cuadrado y diferencial de tau. Y nos vamos a la diferencial de tau. Acá. Para coordenadas esféricas, diferencial de tau es todo esto. R cuadrado seno tita, R cuadrado seno tita, de R de tita de phi. Entonces decimos acá, multiplicado por, en vez de diferencial de tau, voy a utilizar su igual. Y su igual, de acuerdo a mi ecuación, es R cuadrado seno tita de tita, no, de R decía primero, ¿verdad? No importa lo es el orden, de R de tita de phi, ¿ok? Y me decía la ecuación que, a ver, voy a hacer más fácil esto, porque por lo que no copié ya ahí abajo nomás. A ver. Entonces, ahí. Entonces me dice esto que mi diferencial de R de tita de phi, está bien. Y me da los límites de integración. Entonces acá, como ven, solamente sale 5 epsilon 0 k como constante y voy a escribir de la siguiente manera. Voy a seguir diciendo acá, carga encerrada es igual a 5 epsilon 0 k por la integral, miren, ya voy a hacer directo. La integral de volumen, dice, de R cuarta tiene que ser acá, ¿ok? Entonces, voy a escribir los límites. Voy a decir entonces, mi d phi, ¿de dónde a dónde va a ir? Va a ir de 0 a 2pi. Entonces digo, la integral de 0 a 2pi por la integral, ahora voy a usar la tita. Tita es de 0 a 2, de 0 a pi. De 0 a pi por la integral de r ahora. Voy a decir de 0 a r. ¿De quién? De r cuarta seno tita de r de tita de phi. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esta es otra manera de hacer también las integrales cuando tengo más de una, ¿sí? Significa que yo voy a trabajar de adentro hacia afuera. O sea, voy a tomar primero este y con la diferencial de R, ¿ok? Voy a trabajar de esta manera, como para que vean nomás otra forma de trabajar. Entonces acá voy a tener carga encerrada igual a 5 epsilon 0 k por la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a pi, de, voy a poner acá, seno tita. Bueno, voy a trabajar con esto que pinté acá. La integral de r cuarta, yo sé que es r quinta sobre 5, ¿verdad? R quinta sobre 5, evaluado de 0 hasta r. Y aquí ya puedo poner diferencial de tita, diferencial de phi. Esa evaluación de R quinta sobre 5, directamente, ¿cómo me va a quedar? Esa evaluación de R quinta sobre 5, yo sé que va a quedar así. Miren, puedo simplificar este 5 que está acá con este 5 de acá. Ya puedo simplificar. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi ecuación? Como ya integré la R, yo sé que acá me va a quedar R quinta menos 0, por tanto me queda solo R quinta. Entonces acá escribo carga encerrada es igual a epsilon 0k por R quinta. Y esto quedaría de 0 a 2pi por la integral de 0 a pi de seno tita diferencial de tita. Diferencial de phi. Y ahora yo voy a trabajar con la integral que me queda adentro. Es decir, voy a trabajar con esta integral. Y nosotros ya hicimos ya esa integral. Me voy a ahorrar pasos para terminar, ¿sí? Entonces voy a decir carga encerrada es igual a epsilon 0k r quinta. Y yo sé que esto me sale, ¿cuánto? Me salía 2. Voy a escribir igual. Voy a decir de 0 a 2pi de menos coseno de tita evaluado de 0 a pi. Así salía pues esta parte. Diferencial de phi. Yo ya sé que al evaluar esto me sale 2 como resultado. Este 2 paso multiplicando. Entonces me queda carga encerrada igual a 2 epsilon 0k r quinta.
multiplicado por la integral de 0 a 2pi de la diferencial de phi. Por ende, aquí les quedaría la carga encerrada igual a 2 epsilon 0 K R quinta por phi evaluado de 0 a 2pi. Es decir, acá me quedaría 2pi y 2pi. Acá porque puse pi, me equivoqué. Acá queda de 0 a 2pi, entonces me queda 2pi, porque es solamente la variable. Entonces digo que la carga encerrada es igual a 2 por 2pi, 4pi. No olvidé la epsilon 0. Epsilon 0, K por R quinta. Me cansé. Y como ven aquí, la carga encerrada sale igualita que esta que hicimos acá. Es la misma, ¿ok? Entonces, aquí ustedes tienen dos opciones de cómo poder hallar la carga encerrada dentro de una superficie esférica. Ahora, practiquen lo siguiente, practiquen el mismo ejercicio, pero en vez de decir que la superficie, o en vez de decir que las coordenadas son esféricas, digan que las coordenadas son cilíndricas, ¿sí? Cámbienle eso, ¿ok? O en vez de poner R, versor R, pónganle versor tita, o pónganle versor phi, y ahí vean qué pasa. Mirándole a esto, fíjense que, por ejemplo, si yo pongo R, KR cubo y digo solamente versor tita, como ven, se va a simplificar. La misma cosa si digo versor phi, se va a simplificar también dentro de mi derivada. Entonces practiquen este tipo de ejercicios cambiándole acá el valor. Qué sé yo, pónganle pita al cuadrado, pónganle, qué sé yo, coseno de tita, pónganle phi al cubo, pónganle tangente de phi, como sea. La próxima semana vamos a probar haciendo en función a phi y en función a tita también, ¿sí? Entonces, pero sí les recomiendo que vayan haciendo esto. Como ven, es mecánica la situación acá, o sea, no es demasiado complicado. Es aplicación de la ecuación, aplicación del concepto de divergencia de campo y aplicación de las integrales. Como ven, integral de área e integral de volumen, que vamos a tener que volver a hacer esto. Yo sé, la mayoría de ustedes ya tiene experiencia con la parte integral, ya manejan la parte integral. Sí les cuento que la próxima ya voy a mostrarles, no mostrarles, sino pedirles ejercicios ya, en vez de decirle directamente r cuadrado, les puedo decir seno de tita al cuadrado, o podemos tener también, por ejemplo, podemos también tener un vector campo eléctrico que esté determinado sobre los tres ejes cartesianos, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos que aprender a trabajar mejor con este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Están todavía ahí, verdad? Ah, sí, están todavía. No, Estamos profe, todavía, está todo profe. bien. Queremos saber nomás si la tarea para Navidad por ahí. No, no, para las próximas semanas. Miren, qué mucho que escribí hoy, Dios mío. Les juro que hoy me cansé. Es que hoy casi ustedes no hablaron. Entonces, Imagínate que vos sabés y nosotros. no, Profe, consulta. te escucho. ¿Esa parte del final se podría hacer así de forma simplificada también o hay que hacer todo paso por paso? ¿Esto que hice acá? Sí, esa parte más larga. No, ustedes lo pueden hacer de una vez las tres integrales. Por eso les dije, hagan de acuerdo a sus habilidades con la integral, con el cálculo integral. Esto ya depende de las habilidades de ustedes, ¿sí? Así que cero estrés luego con esto, ¿ok? Eh, una cuestión también que quiero que tengan en cuenta específicamente para el ejercicio número 3. Ahí pues no les da el valor de campo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a decir ahí? Que el campo es constante. Y ahí es la parte linda cuando tomas el campo constante, porque entonces no tenés nada que hacer, solamente integrar tu diferencial, nomás ya está. Para este ejercicio 3. ¿Vieron que acá no les da
el valor de campo. No les dice, o sea, no les dice, por ejemplo, que el campo vale tanto, o no les dice que la carga encerrada vale tanto, sino que simplemente les dice en el ejercicio, encuentre el campo de una esfera sólida uniformemente cargada de radio R y carga Q. Solamente encontrar el campo. Fíjense que ustedes en este ejercicio que está acá, tienen que llegar a la ecuación que estábamos usando. ¿Por qué? Porque tienen que hallar el campo de radio R y carga Q. ¿Y cuál es el campo de radio R y carga Q? Es este, justito está ahí. Este es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga de Q sobre R cuadrado y eso. Con el versor R, ¿verdad? Porque estamos derivando, pero como acá no les pido versor, entonces ni se compliquen con eso. Pero miren que ustedes ahora tienen que hacer al revés. Nosotros partimos de acá para llegar ¿a dónde? Para llegar hasta acá. Ahora ustedes van a hacer al revés. Van a salir de acá y van a llegar hasta acá. Eso se hace en el ejercicio número 3, ¿sí? Es la operación inversa se hace. Entonces, préstenle mucha atención a ese ejercicio, por favor, ¿sí? Traten de resolverlo correctamente porque ya saben ahora qué es lo que les tiene que salir. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No hay preguntas? No, profe, yo no. Bueno, como se dan cuenta, estas son ecuaciones cortas. ¿Dónde se complican las ecuaciones? Cuando ustedes tienen que utilizar las diferenciales y demás. La próxima semana vamos a utilizar simetrías. ¿Por qué? Porque la ley de Gauss es siempre es válida, pero no siempre es útil. ¿Sí? Es siempre válida, pero no siempre útil. Que sea válida no significa que sea útil, ¿ok? Entonces, vamos a ver la próxima semana simetrías esféricas y simetrías cilíndricas, porque la simetría plana no usamos casi no se usa. Entonces, la que más se usan son la simetría esférica y la simetría cilíndrica, ¿ok? O sea, es como decir, voy a encerrar dentro de un cilindro a mi figura y ahí le voy a trabajar en función a la ley de Gauss. De esa manera vamos a hablar la próxima semana, ¿sí? Pero sí les cuento ya que les voy a preparar un ejercitario donde vamos a trabajar con el mismo ejercicio quizá que este número 1, pero ya les voy a poner el campo sobre tita y sobre phi. Acá es simple, este es fácil, Gina, solamente sobre R. Así que les pido que practiquemos trabajando con lo referente a phi y a tita también, especialmente en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Bueno, en fin, de esta manera terminamos por hoy nuestra clase. Sí les quiero pedir un favor en esta clase, que yo necesito que de ahora en más ustedes antes de terminar la clase me pongan su asistencia, ¿ok? Ese va a ser un requisito también. ¿Por qué? Porque es una forma de respaldarme también a mí, así que necesito que me pongan por favor su asistencia. Ya. ¿En dónde, profe? ¿En el foro? No. Acá, a esta clase, en el chat. Acá en el chat de Zoom me ponen su asistencia, por favor, ¿sí? Ahí en el chat me ponen, Ah, bueno, profe. sí. Eh, aquí. Si el usuario de ustedes tiene su nombre, a ver, creo que toditos lo tienen su nombre, sí. Ninguno dice otro. Algunos pues suele decir ahí Galaxy no sé cuánto y eso. Bueno, si todos tienen su nombre, su usuario, genial, me ponen su asistencia, ¿sí? Necesito su asistencia. Y 8 personas me están escuchando. ¿Y los demás 10 dónde están? Necesito la asistencia. Ahí está, ya están poniendo. Bueno, Estamos acá, profe. Bueno, ¿por qué les pido asistencia? Porque ya me dijeron que yo pido tareas que no explico y que siempre están presentes en la clase. Y yo no tengo forma de justificar que estén en la clase porque yo nunca les pido asistencia. Tampoco tengo forma de ver quién reproduce o quién no reproduce la clase. Entonces, esta va a ser una forma de respaldarme también a mí, ¿ok? Disculpen que tenga que usar este tipo de métodos. Ustedes ya son grandes, somos gente responsable, pero
no da gusto cuando me dicen que yo no explico, sabiendo bien que sí explico las tareas que les pido. Entonces, no me gusta que tengan ese tipo de comentarios la gente irresponsable. Como les dije, les suelo decir, ustedes que están conectados no son aquí los irresponsables son los que ni ahí están. ¿Ok? Gustavo, ¿me quiere decir algo? Se fue nomás la mano, profe. Ah, bueno. Ok. No, profe, yo no. Ah, dale. Bueno, genial. Bueno, les libero, gente. Profe, te puedo asegurar que ese tipo de comentarios es de gente que ni siquiera entra a tu clase. Sí. Ahora, por ejemplo, Yo sé que es la misma bolsa, pero no es tan así, o sea, no somos muchos los que entran. Tenemos vos sabés que más, por ejemplo, Vos sabés que no entiendo lo que